¿Qué tal amigos, hermanos, queridos? Que Dios les bendiga. Es un gusto de saludarles y poder, no sé, iba a decir verles. No les puedo ver, indudablemente, pero sí ustedes me pueden ver a mí. Y creo que eso es lo importante. Este mensaje que hemos planeado, que hemos orado al Señor, que hemos ya armado el sermón también homilíticamente, de forma expositiva, que es la forma más adecuada y más ajustada al texto bíblico para compartir solamente el mensaje de la palabra del Señor. Hay muchos tipos de sermones o mensajes que se construyen a través de diferentes técnicas, pero el sermón expositivo es el sermón más fiel al texto bíblico, es aquel que enseña la palabra, que predica la palabra, que aplica la palabra, y es eso lo que nosotros, los predicadores, pastores y maestros, tenemos que hacer. La gente tiene que oír la palabra del Señor y al mismo tiempo certificar, comprobar que lo que se está predicando es la palabra de Dios y no ideas personales humanas que solo traen confusión. Bien. En el día de hoy vamos a leer Apocalipsis capítulo 14, los versículos 14, bien digo, al 20. Reitero, Apocalipsis capítulo 14, los versículos 14 al 20. Dice así el texto de Revelación. Miré, y he aquí una nube blanca, y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y siega, porque la hora de segar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre la nube metió la hoz en la tierra, y la tierra fue segada. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el lagar, en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1200 estadios, aproximadamente 111 metros. Es lo que se puede interpretar este texto aplicado a nuestra medida occidental. En Oriente se usaba la medida de estadios, pero acá se usa estadios o se usan metros entre nosotros, ¿ya? Lo vamos a aclarar eso un poquito más adelante. El título que hemos puesto a este mensaje es Jesucristo y la ciega del fin del mundo. Jesucristo y la ciega del fin del mundo. Hay un elemento simbólico acá muy importante que hay que entenderlo, investigando acerca de esta herramienta. La hoz, en este caso, era una herramienta usada para segar el trigo históricamente. Yo recuerdo que mi padre, mi abuelo y algunos tíos y primos míos acostumbraban durante el tiempo de la siega, cada uno tenía su hoz, esta herramienta que se usaba para segar el trigo. Y trabajaban mucho en el tiempo de verano, porque era el momento de la siega, de la cosecha, y allí estaban, cortaban el trigo a cierta distancia, lo colocaban en forma horizontal y luego hacían ramilletes grandes para que después pasase la máquina que venía a cosechar y a separar el trigo de la paja, y así se hacían los sacos. Después se llevaban al molino, se molían y ahí se separaba la harina blanca de la harina café y se hacía el rico y exquisito pan que nosotros
los niños en ese tiempo comíamos y saboreábamos. Pero en las Escrituras, este elemento simbólico de la hoz tiene una señal del juicio de Dios sobre los impíos, sobre aquellos que no quisieron arrepentirse, que no quisieron volverse al Señor, que el Señor vino a este mundo y murió en la cruz del Calvario para darles salvación, y se les predicó, se les habló, se les enseñó, y ellos obstinadamente prefirieron mantener su status quo religioso y no volverse a Cristo, que murió en la cruz del Calvario para darle salvación a toda la humanidad. Ahora, en el texto que leímos, en Apocalipsis 14 al 20, encontramos algunos alcances de Jesucristo y la ciega del fin del mundo. El primero de ellos está en el Hijo del Hombre. Este Hijo del Hombre se refiere a la misma persona de nuestro Señor Jesucristo. Lo que llama la atención es que Jesús está sobre una nube blanca. Qué interesante esa expresión gráfica, que el apóstol Juan recibe una revelación de esta visión del Hijo del Hombre viniendo sobre una nube. También se menciona una corona de oro. Recuerde cuando el Señor Jesucristo fue crucificado, los romanos entretejeron una corona de espinas para humillarlo, para azotarlo, para destruir su vida y matarlo en la cruz. Pero acá el Hijo del Hombre, Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, aparece con una corona de oro. Una corona de oro. Recuerde también cuando Jesús nació, los astrólogos de esa época, astrólogos, no astrónomos. Los astrólogos en esa época eran personas que observaban las estrellas y así hacían ciertas determinaciones de las cosas. Desde allí se desprende la astrología, es decir, el estudio de los astros, y hay personas que creen que según ciertos signos determinan el nacimiento y la muerte de estas personas de acuerdo al destino. El destino es la meta final donde las personas pueden llegar sin alterar ninguna de las cosas. La palabra del Señor enseña todo lo contrario, que es nuestro Señor Jesucristo quien vino a este mundo a intervenir en la muerte del hombre y a decir: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto, vivirá. Entonces, es Cristo Jesús que viene ahora con una corona de oro. Se menciona también que él en la mano o en una de sus manos tiene una hoz aguda que representa el juicio de Dios en el momento de separar a los justos de los impíos. Es raro ver al Señor Jesús en esta posición, en esta condición, porque cuando él anduvo acá como pastor, el pastor usaba un báculo, que era una especie de un madero alto, para atraer y cuidar las ovejas. Pero aquí Jesús ya no está usando el báculo, sino está usando la hoz para juzgar a la humanidad por su impiedad. Ahora, interesante darnos cuenta que en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 24, vamos a leerlo. En el capítulo 24, Jesús, como el profeta de todos los tiempos, habla y predice lo que va a ocurrir con la humanidad en el futuro. Mateo 24, 31. Estoy buscándolo. Mateo 24, 31. Dice así: y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo del cielo hasta el otro, de la manera como la higuera a prender la parábola, cuando ya su rama está llena y brotan las hojas. Sabéis que el verano está cerca.
Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y habla como el Señor vendrá y separará lo que son los cabritos de las ovejas, dice acá. Obviamente que las ovejas se refieren a sus hijos, a quienes se han arrepentido, a quienes tienen el espíritu. Y los cabritos son aquellos que nunca quisieron arrepentirse, que prefirieron mantener su corazón y su religión tradicional, histórica, que nada los mueve de allí. Usted sabe a qué me refiero. En segundo lugar, la mies está madura. Volviendo a Apocalipsis 14, en el versículo 15 dice: y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube: mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Haciendo un paralelo temático en el Evangelio de Juan, en el capítulo 4, nuestro Señor Jesucristo hablando con la mujer samaritana, los discípulos han ido a buscar al pueblo, a la localía, o aquellos lugares donde podían encontrar alimentos, y el Señor se quedó allí. El texto dice: le era necesario pasar por Samaria. Tuvo sed, se acercó al pozo, había una mujer allí de dudosa reputación, y el Señor habla después de que los campos están listos para la siega. En ese contexto, Jesús está diciendo que la mies o que los campos están listos para la evangelización, para predicar el evangelio, para que todas las personas llamarlos al arrepentimiento y que se vuelvan a Dios y sean salvos de la ira del Dios Todopoderoso que ahora está diciendo acá. Cuando habla acá de la hora, podríamos decir que en Juan capítulo 12 está la primera hora. Vamos a Juan, en el capítulo 12, démoslo ahí. Juan 12, versículos 23 y 24. Juan 12, 23 y 24. Dice: Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. El contexto del pasaje habla de la hora de la redención. Ha empezado la hora de la redención en el siglo I y aún se mantiene vigente. La puerta es Jesús, la salvación es Jesús, el camino es Jesús, la vida es Jesús. La puerta está abierta para entrar al reino de los cielos. Pero la hora final o la hora segunda estaría en Apocalipsis capítulo 14, versículo 7. Vamos a verlo. Apocalipsis 14, versículo 7. ¿Qué dice? Diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Y ahí está, ¿ves? Entonces hoy día nos encontramos con que la hora de la redención está vigente, está al alcance suyo, y lo único que usted tiene que hacer es volverse al Señor, arrepentirse, cambiar de otras religiones, o si usted es agnóstico, lo que sea, usted tiene que arrepentirse para salvar su vida, para salvar su alma, para salvarse usted. Como dice el libro de Hebreos: si hoy escuchan la voz del Señor, no endurezcas el corazón. No endurezcas el corazón. Hay una hora entonces de la hora de la salvación que ya está presente, está activa. Y hay una hora del juicio que se acerca a pasos agigantados. Y es eso donde el libro de Apocalipsis revela
que llegará el día en que el Hijo del Hombre no vendrá con una corona de espinas, sino que vendrá con una corona de oro y con la hoz en su mano para traer el juicio a la humanidad que no ha querido arrepentirse de sus pecados, de sus iniquidades y de su maldad. La palabra del Señor dice que el Espíritu Santo nos convence de pecado por cuanto no creen en mí, dice el pasaje de Juan. El gran pecado del hombre hoy día no tiene que ver tanto con la mentira, aunque mentir es pecado. No tiene que ver tanto con el adulterio es pecado. No tiene que ver con la idolatría es pecado. Tiene que ver con rechazar a Jesús. Juan capítulo 1 dice, a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Hubieron algunos que no recibieron al Mesías Redentor, al Cristo Redentor, pero hubieron muchos que sí le recibieron. Yo ya recibí a Cristo, ¿y usted? En tercer lugar está el lagar de la ira de Dios. Los versículos del capítulo 14, 19 y 20 dicen, y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad. Y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1,600 estadios. Hemos dicho que el lagar era una prensa de piedra o madera donde se echaban las uvas para pisar y sacar el jugo, la tan anhelada chicha, que algunos le llaman. Otros le llaman vino y cuantos otros derivados. Pero es impresionante cómo hoy día mucha gente está esclavizada en el alcohol. Bien, eso es otra temática, pero aquí el pasaje habla como metafóricamente, analógicamente, figurativamente, este lugar que era usado para sacar el jugo de la vid, llegará el momento en que el Señor vendrá acá a la tierra y traerá su juicio, donde la ira del Dios Todopoderoso se va a derramar sobre la humanidad. Tenemos que decir tres cosas. Primero, la viña de la tierra representa la humanidad rebelde que ha rechazado al Señor sistemáticamente. Segundo, el lagar de la ira de Dios es el juicio severo y definitivo de Dios contra el pecado de la humanidad. Tercero, el pisado del lagar representa que nadie quedará impune, como dice Génesis y también Éxodo, que Dios no tendrá por inocente a aquel que es culpable. Todos somos responsables delante de Dios. Hay una vida terrenal. Incluso quiero llevarlos aquí a a 1 Corintios capítulo 4, donde el apóstol Pablo habla acerca de juicios, del juicio. Dice así 1 Corintios 4. Así que, hermanos, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Se refiere al pastor, al maestro, el que cuida la iglesia, sea hallado fiel, es decir, confiable. Un pastor tiene que ser una persona confiable, creíble. Yo en muy poco tengo que ser juzgado por vosotros o por tribunal humano, ni aun yo me juzgo a mí mismo, porque aunque de nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. El apóstol Pablo en este pasaje menciona algunos tribunales que potencialmente lo podrían juzgar a él, y destaca el más importante. Primero está el tribunal eclesiástico, que tiene que ver con revisar, analizar lo que es la doctrina, la enseñanza fundamental de la fe. Por ejemplo, la doctrina de la Trinidad, la divinidad de Jesús, la doctrina del pecado, la doctrina de la iglesia, y así sucesivamente.
todo pastor, todo maestro debe saber la doctrina de la fe. O por tribunal humano, y aquí hablamos de los tribunales seculares. Si alguien infringe como pastor o como ministro de Dios las leyes humanas tendrán que juzgarlo. Y después, en tercer lugar, dice, ni aun yo me juzgo a mí mismo. Y aquí hablamos de un juicio personal, un análisis, una introspección, donde yo me coloco delante del Señor y evalúo cómo estoy, qué estoy haciendo asertivo y en qué área estoy fallando y necesito ser corregido por el Señor. Y en tercer lugar dice, aunque de nada tengo mala conciencia, ahora menciona la conciencia. La conciencia es el conocimiento de aquellas cosas que tenemos y que sabemos que debemos hacer y a veces no las hacemos. Y luego en cuarto lugar dice, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Y en cuarto lugar menciona el juicio del Señor. ¿Cuál de todos ellos es el más importante? Es el juicio del Señor. Pero este juicio del Señor que se menciona acá, este es un tribunal de Cristo que es para los creyentes. Aquí no está en juego la salvación, sino que aquí se van a aclarar las motivaciones, las intenciones que yo tuve acá en la tierra como creyente para hacer las cosas que hago. Puede que en un sentido haga muchas cosas buenas y correctas, pero ¿cuál fue la intención? ¿Cuál fue la motivación? Y en ese sentido es el Señor que sabe y conoce muy bien aquellas cosas que hacemos. Pero volviendo acá, este juicio que se menciona acá, donde Jesucristo viene como el Dios todopoderoso a juzgar a la humanidad, es el juicio definitivo del Dios santo y juez de los hombres. En Apocalipsis 19:15, volviendo a Apocalipsis 19:15, dice así, de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él la regirá con vara de hierro. El que pise el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y se refiere a nuestro Señor Jesucristo. Un poquito más adelante, versículo 11, dice, entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito y que ninguno conocía sino él mismo, y estaba vestido de una ropa vestido en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Bendito sea Dios. Este es el Señor Jesús. Aleluya. Este es el Señor Jesucristo, el Dios Todopoderoso. Muchas veces nosotros, de acuerdo a nuestra tradición religiosa histórica, en Latinoamérica y en el mundo, tiene presente al Cristo humano, al niño Jesús que nació en el pesebre, que murió en la cruz, y nada más. Pero acá, en el libro de Revelación, el libro de Apocalipsis, que es la palabra griega para revelación, muestra al Hijo de Dios, al Dios Todopoderoso que es Jesús. Bendito sea el Señor. Y después sigue diciendo el texto, y en su vestidura y en el muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién es ese? El Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Amén. Amén. Quiero terminar este mensaje con Segunda de Pedro capítulo 3, 9. Segunda de Pedro 3:9. Dice así: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros,
no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. La paciencia de Dios es una virtud del Padre, del Señor, pero al mismo tiempo está Él esperando que todos procedan al arrepentimiento, volvernos al Señor, creer en Cristo Jesús, reconocerlo como el único Salvador de nuestras vidas. Solo así vamos a entrar al reino de los cielos, no por obras, sino por la gracia de Dios. Pablo escribe en la epístola a los Efesios, los versículos 8 y 9, dice: porque por gracia sois salvos, no por obra, para que nadie se gloríe. Por gracia somos salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Que Dios te ayude, piensa las cosas, analiza tu vida personalmente, entra en un lugar secreto, ahí te ve el Señor y habla con el Señor. Si no has estado actuando bien, si no le has recibido en tu corazón, en tu vida, pídele al Señor que Él venga a tu vida y recíbelo como el Señor y Salvador de tu vida personal. Vas a ver cómo el Señor, si haces una oración sincera, vendrá por medio de su Espíritu Santo, te sellará y nacerás a la vida del Espíritu. Hay dos tipos de nacimiento: el nacimiento físico, corporal, carnal, y el nacimiento del Espíritu. Ese es el auténtico nacimiento que la palabra de Dios nos entrega por la gracia divina y que nos facultará para entrar a la presencia del Señor cuando Dios nos llame. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por este tiempo que hemos tenido para compartir tu palabra. Ayúdanos a mantenernos fieles en tu reino, en tu iglesia, guardando tu palabra en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Bendice este mensaje y edifica tu iglesia según tu buena voluntad. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Que Dios les bendiga.